en esta primera incursión de la realeza, gente que era muy culta, llevaron a Babilonia. Entonces, yo pensaba acá, wow, en medio de toda esa corrupción, Dios siempre tiene un remanente fiel, ¿verdad? Había gente buena en Israel, porque yo pensaba en Habacuc mismo era una parte de ese remanente fiel que había en Judá, y después estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Había gente que realmente amaba al Señor en medio de todo eso, y ojalá hoy Dios encuentre un gran remanente fiel que se esté guardando, ¿verdad? Y que seamos fieles al Señor hasta el final. Estamos en medio de tanta corrupción que tenemos que ser parte de ese remanente fiel que tiene el Señor. Entonces, la última invasión que hizo Babilonia a Judá fue donde ya destruyeron todo. Destruyeron el templo, destruyeron toda la ciudad, y ahí sí quedó todo en ruina. Todo era el juicio que Dios estaba ejerciendo sobre el pecado de Judá, del reino de Judá. Vamos al capítulo 3. Llegamos acá al Salmo, a la canción de alabanza. Estamos viendo que termina entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Están las preguntas, respuestas de Dios. Es un diálogo. Estos dos capítulos podríamos ponerle allí que es un gran signo de interrogación, pero el capítulo 3 ya es un gran signo de admiración. Como que dice Habacuc, esto es lo que va a pasar. Entonces él empieza a alabar, le empieza a glorificar a Dios y empieza a recordar todas las maravillas, todos los milagros, todas las cosas extraordinarias que Dios había hecho. Y entonces de eso trata este capítulo 3, donde es una canción, un salmo de alabanza, que según estaba leyendo, es una canción, pero de esas canciones donde se grita, ¿verdad? Porque están aclamando, están alabando la grandeza de Dios. Y la parte al principio dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué era Sigionot? Sigionot tiene que ver con la música, porque este era un salmo. Puede ser que Sigionot sea una indicación musical que le daba instrucciones al músico de cómo interpretar esta obra musical. Ahora, otros opinan que se trataba, Sigionot, de un instrumento musical. Bueno, es una gran exclamación esta canción que expresa una gloriosa experiencia de la gloria de la presencia de Dios. Es una nota de alabanza. Todo este capítulo es una oración sublime, donde se va a manifestar la majestad, la gloria y la confianza que tenemos que tener en los planes que Dios tiene. Confiar en Dios. Acuérdense de que este libro trata de la fe, ¿verdad? De que el justo va a vivir por la fe. Y a pesar de las calamidades, nuestra fe en Dios es lo que nos va a sostener en estos tiempos difíciles. La condición humana que tiene la mayoría de las naciones, dice que siempre surge una Babilonia por nuestra condición pecaminosa. Y hoy yo creo que tenemos una gran Babilonia, como yo les dije, creo que esta élite globalista es la Babilonia que hoy tenemos, ¿verdad? La respuesta de Dios a Habacuc se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores. Entramos nosotros, ¿verdad? Por eso me encanta que Habacuc haya hecho preguntas, porque son las respuestas que hoy nos sirven y nos alientan. Pero
deja en el aire la pregunta, ¿será que Dios permitirá que este ciclo, que esto de que se levante una Babilonia, Dios castigue, después se vuelva a levantar otra Babilonia? ¿Será que esto va a ser un ciclo que se va a repetir siempre? Se preguntaba Habacuc. Hay un auge, una caída, y ¿será que esto va a continuar para siempre? Siempre con un gran porqué, Habacuc. Este capítulo entonces trata sobre esa pregunta. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc y comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente como lo hizo en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Lo que sigue es, dice, un poema muy antiguo. Primero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios, y acá es muy similar, dice, a los poemas que introducen a Miqueas y a Nahum. Después, y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando apareció esas nubes? Hubo temblor, hubo estruendo. En este capítulo, Habacuc va describiendo esos milagros, ese accionar de Dios. Y se cree que en este capítulo, aunque no se dice, se le está mencionando a Abraham, a Moisés y a Josué, esos milagros que Dios hizo a través de ellos. Entonces, por ejemplo, la parte de que se le representa a Moisés, habla acerca de, hubo allí nube, hubo fuego, temblor en el monte Sinaí, y dice que cuando el Creador aparezca para confrontar toda esta maldad que hoy hay, todo el mundo va a estar prestando atención. Entonces, vamos a avanzar. Habacuc continúa describiendo, dice, esta futura derrota del mal como un éxodo, ¿verdad? Justo como cuando Dios vino como guerrero y abrió en dos el mar en su batalla contra Faraón. Estos son los personajes que se van presentando en Habacuc. Moisés, lo que Dios hizo a través de Moisés. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido aquí en un arquetipo de las naciones violentas. Lo que pasó con esas naciones violentas es lo que hoy va a pasar también con la Babilonia actual. Pero al mismo tiempo se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él va a salvar a su pueblo y a su ungido. Y es una referencia al rey del linaje de David cuando menciona la palabra ungido. Así que en este poema, la historia del éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del éxodo que Dios producirá. O sea, hermanas, nosotros tenemos que mantener nuestra fe en Dios en medio de este tiempo tan difícil, porque Dios nos promete una victoria. Él promete que, como dice el nombre de Habacuc, Él nos va a abrazar, nos va a sostener y nos va a mantener allí de que todo esto va a pasar. Dios va a derrotar la maldad, hará caer las Babilonias de este mundo, va a traer justicia, va a rescatar a los oprimidos y a los inocentes. Esto ellos lo estaban diciendo todo de una manera cantada, ¿verdad? Era una canción. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza. Por eso termina el libro con un gran signo de admiración. Incluso, dice Habacuc, si el mundo se está desmoronando con hambruna, sequía, guerras, Habacuc, él va a elegir confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y lo caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas se pueden tornar.
y nos invita a un camino de fe, de confiar en Dios, en que Dios ama este mundo más de lo que nosotros lo hacemos y que un día Él enfrentará su maldad, y de eso trata el libro de Habacuc. Y yo pensaba, nosotros, a veces a mí me da tanto enojo lo que escucho, ¿verdad? Que quieren hacer todo este tema de imponer la ley del pecado, legalizar el pecado, yo le digo, y como Juan y Jacob a veces pienso cuando ellos le dijeron a Jesús, manda fuego. A veces yo digo, ay, ¿por qué lo que no le cae un rayo que a esta gente? Pero Dios es tan misericordioso que dice la palabra que Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es el arrepentimiento de su creación. Él los creó, Él los ama, Él quiere que se arrepientan y por eso está dando tiempo. A nosotros nos desespera que esperamos demasiado, pero Dios está dando un tiempo buscando el arrepentimiento. Yo estaba buscando en la lista de requisitos que me mandó Diana, decía aplicación para la mujer. Y yo decía, uy, pero esto es toda aplicación que puedo. Entonces, hay mucho que aplicar, pero algo que siempre resalta y que me gustaría hacer énfasis una vez más es en el capítulo 3, versículo 17 al 19, donde Habacuc está hablando acerca de la condición económica de ese tiempo. Había una crisis económica y cualquier parecido con la actualidad, había hambruna, iba a haber hambruna. Eso estaba profetizado, eso entraba dentro del juicio de Dios, la hambruna. Y él acá en estos pasajes, él hace un repaso de las fuentes de producción económica de ese tiempo, de la fuente de producción de lo que ellos ganaban y se alimentaban. Y su mensaje aquí es muy oportuno para la actualidad. No sé cómo está Ecuador, pero acá la inflación está alta. El gobierno dice, no hay inflación, pero yo me voy al supermercado y lo que compraba hace un mes es imposible comprar ahora. Cada vez nuestra plata rinde menos y el combustible ni les hablo el precio. Entonces, es muy oportuno porque él da una cita, ¿verdad?, de la crisis económica, de la producción que tenía la tierra, el ganado, cómo se iba a producir la hambruna. Y él dice acá, a pesar de todo, existe una posibilidad real de vivir con alegría, ¿verdad?, con gozo. A pesar de toda esta crisis económica, podemos tener gozo, podemos tener alegría, por más que nos agobie esta crisis. Pero vemos acá que esta posibilidad de sentir gozo y alegría, y esto va para cada una de nosotras, hermanas, esto está estrechamente vinculado y no podemos eludir que esto depende de nuestra relación personal con Dios. La mujer que camine a diario con Dios, la mujer que confíe en Dios, la mujer que sepa lo que es una relación personal íntima con el Señor, la mujer que lo conozca de verdad. Esa mujer, esa es la que va a encontrar motivos para regocijarse y alabar en medio de la peor sequía económica. Esto es lo que nos alienta a Habacuc, ¿verdad? Y una consulta. ¿Qué será de aquellas mujeres que se han negado a aferrarse a la mano del Señor? Y eso ya tenemos nosotras cada una la respuesta, ¿verdad? Jesús en Habacuc. En el versículo 4 del capítulo 2 es donde podemos ver al Señor Jesucristo en este libro de Habacuc. ¿Qué dice en el capítulo 2, versículo 4? Dice allá al final, el justo por la fe vivirá. Y se cita otra vez este versículo, ya les dije anteriormente, se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Se cita en Romanos 1,
del 16 al 17. Se me fue la hora, así que voy a leer. Yo nomás le iba a pedir a ustedes, pero dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué énfasis hay acá? La fe, el tema de Habacuc, la fe. Tenemos acceso a la justicia de Dios por medio de la vida y la justicia de Jesús. El Mesías murió en nuestro lugar y tenemos una justicia que fue puesta a nuestro favor. Podemos ser llamados justos por Jesús. Sabemos, hermanas, que nosotras justas no somos. No somos justas, pero esto es lo que hizo el Mesías por nosotros. Por Jesucristo, ¿verdad? No siendo nosotras justas, estamos, sin embargo, incluidas en Habacuc 2. Cristo vivió la vida justa y murió. Él fue el justo, entonces Él nos da su justicia. Vamos ahora a Gálatas. Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas, escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Énfasis por la fe. No es por obras, es por la fe. Es confiando solamente en Cristo, que el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 36 al 39 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Aquí hay un énfasis en vivirá. El justo por la fe vivirá. Acá dice, habla un poquito del contexto, dice que los hermanos estaban queriendo tirar la toalla, ¿verdad? Y se preguntan, ¿cómo vamos a soportar y aguantar hasta el final? Y la respuesta, por la fe vivirá. Se vienen, hermanas, tiempos muy difíciles donde la iglesia está empezando a ser muy perseguida, cosa que escuchábamos que pasaba en los países musulmanes, árabes. Dicen que hay 16 cristianos que diariamente mueren por su fe, 16 al día, ¿verdad? Estadísticamente. Todo lo que nosotros escuchamos de otros países ahora se viene a Latinoamérica, ¿verdad? Los cristianos vamos a ser perseguidos cada vez de manera más creciente porque le molestamos para su agenda, ¿verdad? Por eso Dios tiene que ser eliminado. Y los cristianos que son pro vida, pro familia, pro matrimonio, hay que eliminarles. Y vamos a empezar a experimentar persecución. Ya no vamos a poder hablar del pecado porque está considerado discurso de odio y está penalizado. No podés dar aconsejamiento porque está penado también ya por la ley, porque si un homosexual quiere salir de esa vida, a vos te niegan la consejería. Y al psicólogo le sacan la licencia al psicólogo. A ese punto estamos llegando, ¿verdad? Entonces vamos a ser más perseguidos. Ahora, por la fe es lo que nos va a permitir pasar estos tiempos. Esta fe nos permitirá mirar más allá
de lo que hoy está frente a nuestras narices, ¿verdad? Hoy vemos un desastre de lo que está frente a nuestras narices, pero por la fe vamos a ver con los ojos de Dios. Y recordar que al final nuestro Dios vencerá y nosotros venceremos con Él. Dios sigue en su trono y aunque bramen las aguas, el Señor nos sostendrá. Todavía sigue siendo cierto que el justo por la fe vivirá. Y así termino este estudio, hermanas. Espero que les haya sido de mucha bendición. Para mí el estudio fue hermoso porque yo no me acostumbro a hacer esto, pero siempre acepto los desafíos de Diana. Y me encantó, aprendí muchísimo y quería compartir con ustedes y espero que les haya sido de bendición, hermanas, como fue también para mi vida, ver cómo la palabra de Dios tiene tanta actualidad y cómo nos da tanto aliento para lo que hoy tenemos que enfrentar. Que Dios las bendiga.